a nivel familiar, cómo se hace para convencer a la persona adulta a la cual se la observa con todos los síntomas precisos de Asperger, y esta personita quizás se resiste a entender su realidad porque quiere seguir o cree que puede estar en esta sociedad con su situación o se cree normal. No sé cómo plantear esta pregunta, pero quizás usted me entiende desde su lado profesional. Sí, sí. En general las personas que consultan ellos mismos están pidiendo y necesitando esta confirmación, digamos, porque están tan angustiados por no saber lo que les pasó en toda su vida, por qué se han quedado solos, por qué la mujer lo abandonó, por qué no tiene amigos, por qué no lo invitan, por qué en el trabajo nadie lo saluda, y cuando llegan a ubicar que pueden estar dentro del espectro autista, lo que sienten es un profundo alivio porque sienten que no están solos, que hay alguien más que lo padece. Y al acercarse a la asociación de padres o familiares de personas con síndrome de Asperger y encontrarse con otras personas que tienen la problemática, es como que se les abrió un mundo inmenso. Empiezan, digamos, a organizar salidas, a conocerse. ¿Y a vos qué te pasa? Y entonces, no, a mí me pasa esto, y vos sabés que a mí también. Y este intercambio tan fluido lo que produce es un alivio. Ahora, es cierto que hay ciertas personas que si no fueron ellos los que consultaron, sino los familiares, puedan resistirse a esta problemática. No sé si vos... Sí, en general, como no llegan a ella porque no vienen a una evaluación, generalmente Noemí es la que hace las escalas o las pruebas de A2 y ADR, entonces vienen los familiares a consultarme a mí. Somos un equipo que trabajamos en ICID y nos derivan ahí a veces de la asociación, entonces queda en ese punto, ¿no? O sea, viene el familiar, nos cuenta las dificultades, entendemos que está cerca y es muy probablemente que presente esa problemática, pero que no tiene posibilidad de que se acerque, ¿no? Y la verdad que lo que hacemos es orientar a la familia. Empezamos a charlar sobre cuáles son los trastornos conductuales, las dificultades conductuales y cómo responder a esa situación, ¿no? Porque va a ser un primer paso favorable que la persona que tenga el síndrome de Asperger familiar, ya puede ser el esposo, como puede ser el hijo, como puede ser otro familiar, que ya lo entiendan y ya en vez de confrontarlo y exigirle que se normalice, que deje de hacer eso que nos molesta a todos, va a producir un primer cambio favorable. Yo creo que si el medio cambia, él va a percibir ese cambio y va a sentir que lo entiende y va a poder escuchar alguna propuesta, porque en general cuando la propuesta es desde la sanción, venía a consultar porque cada vez haces más macana, porque no trabaja, porque está tirado en la cama, o sea que toda la propuesta de tratamiento o de acercarse a un tratamiento es desde la sanción, desde la crítica. Esto hace que se produzca inmediatamente un rechazo. Entonces esto hace, y si la familia puede, primero entenderlo, ¿no? Se acerca y dice, me parece que lo tiene, lo charlamos, vemos cómo puede mejorar la relación con esa persona a partir de entenderlo y no de criticarlo o de sancionarlo, porque es lo natural que uno hace, sobre todo con un adulto. A un niño le tolera mucho más, pero si no trabaja, o está encerrado, o contesta mal, o si no le dan lo que él quiere, agrede, se hace una situación muy difícil. Y yo creo que esa vuelta puede permitir que él escuche una sugerencia. Pero si es siempre en la propuesta a partir de sos un enfermo, tenés un trastorno, vamos al psiquiatra, vamos al psicólogo, a decir, escuchen, los enfermos son ustedes, yo estoy lo más bien, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, mi pregunta era en cuanto a los profesionales. O sea, cuando uno tiene la duda sobre la posibilidad de que el chico tenga síndrome de Asperger, ¿cuáles son los profesionales más adecuados a los cuales consultar? Bueno, espero que no haya ningún neurólogo acá. En general, hay una tendencia social que es en las maestras, en los mismos, a los mismos psicólogos o los familiares, de ir al neurólogo.
digamos, si el chico tiene problemas de aprendizaje o de conducta, ¿verdad? Van al neurólogo, ¿no? Los psiquiatras somos el último eslabón. Por suerte está cambiando esto. Sobre todo porque ahora hemos cambiado un poco la imagen también los psiquiatras de que no solamente damos pastillas y entonces podemos... Entonces, claro, yo voy a decir que lo más apropiado es ir al psicólogo, es ir al psiquiatra, o sea, ir al equipo, ¿no? Como funcionamos, como funciona Panacea, como funciona ICID, o sea, un equipo donde haya, digamos, varias disciplinas, pero no vayan al neurólogo. También uno, digamos, como estos chicos tienen muchas dificultades de lenguaje, yo me he encontrado que la primera persona que consulta es fonoaudiología. Y fonoaudiología tiene, como no sabe hacer diagnóstico de autismo, lo primero que dicen es que tiene un TEL, un trastorno específico del lenguaje. Y, digamos, yo que soy la persona que me dedico a hacer las pruebas de A2 y ADR, porque estoy entrenada en eso, me veo en ciertas dificultades para explicar por qué no es un TEL. Porque el trastorno específico del lenguaje tiene ciertas características. Bueno, sí, tiene dificultades para hablar, pero se comunica de otra manera. Tiene gestos, juega bien, digamos, utiliza los juguetes en forma funcional y en forma simbólica. En cambio, una persona con síndrome de Asperger o autismo, lo único que va a hacer es alinear autitos, digamos, está con el autito una y otra vez, mira todos los chiches, digamos, en el lado se le presenta muchos chiches, de repente encuentran un juego musical de causa-efecto y taca, 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 están un rato largo haciéndolos andar hasta que tengo que retirárselos. El chico que tiene un trastorno específico del lenguaje va a armar un juego. En el lado yo le propongo un juego de imaginación con determinados personajes, mamá, papá, y armamos una historia, digamos. La persona que tiene un trastorno del lenguaje puede armar una historia. La persona que tiene síndrome de Asperger o autismo no puede armar una historia. A esa edad. A esa edad, ¿no? Bueno, son varias edades que yo evalúo. Sí. Yo quería preguntar, porque al principio normalmente queremos saber qué tipo de público hay y no lo preguntamos, y ahora en base a las preguntas me estoy dando cuenta de que estaría bueno. ¿Cuántos de ustedes son estudiantes que todavía no están recibidos y que vinieron hoy a presenciar? ¿Pueden levantar las manos? Sí. ¿Docentes? ¿Papás o familiares de personas con síndrome de Asperger? Son pocos. ¿Qué cosa, ¿no? Lo armamos los papás, la charla, y después los papás no son los que vienen. Pero no importa, para los papás, mañana a la mañana vamos a hacer una reunión. Profesionales que no nombré, psicopedagogas, psicólogos, son la mayoría. Bien. Bueno, ahora sí, seguimos con las preguntas. Acá tenía una de Pati, ahora vamos. Mi pregunta es, ustedes vieron que me dijeron que tienen un tono de voz, una manera de hablar. ¿Todos los Asperger hablan así? O he conocido, mi hijo habla de esa manera, he conocido chicos que hablan de esa, no sé, eran como calcados, una manera, pero también conozco papás que vinieron y me dijeron, mi hijo tiene Asperger, pero no hablan así. O sea, es fluido, hablan así, sin ese tono o ese acento, ¿se entiende? Sí, perfectamente. Justamente cuando empezamos a hablar de diagnóstico, dijimos que el problema muchas veces era esta cuestión de excluir el diagnóstico porque no hay presente una característica, o hacerlo porque está presente esa característica, ¿no? O sea, tiene ese tono de voz tan particular, qué sé yo, y decimos, bueno, es Asperger, y por ahí era exactamente una persona que había vivido muchos años en Chile. Y después, no tiene ese tono de voz tan particular y qué sé yo, porque no se dio esa característica, pero tiene 7, 10 más, y entonces esa no presencia de esa característica no significa que no tenga el síndrome, ¿no? Así que eso sí, es una situación que yo señalaba porque la escucho muchas veces, desde los profesionales como los padres. No, mi hijo mira, no es Asperger. Sí, pero todo lo demás... Así que es muy importante esto de pensar en todos los criterios diagnósticos y no quedarse en un dato que parece relevante,
pero es uno más, ¿no? La parte social, Por- la parte social sí es fundamental, no pueden relacionarse, ¿cierto? Veo que se insiste permanentemente en eso. Con los pares. Sí. Bien. Pero puede ser de que haya una comunicación que diga sí, Asperger, que tengan el tono, pero haya esa relación, o sea, que haya esa socialización, ¿se entiende? Bueno, está bien. Es el núcleo central, así que hay que analizar en detalle cómo es esa relación. Si es una relación, digamos, común, donde hay una interacción, donde hay reciprocidad, ¿no? La clave es la reciprocidad, donde yo puedo aceptar lo que vos proponés y a jugar a eso y después a lo mío, puedo aceptar esperar el turno, puedo aceptar preocuparme por vos. Ah, así que fuiste de vacaciones, helados, preguntan muchos. Así, o sea que una cosa es que yo te cuente que fui de vacaciones, o que estuve enfermo, o que mi perro está mal, y cuando me digas, sí, mi perro también está mal, se te pase de largo, porque no te... O sea que esa interacción puede parecer común, si uno la ve en detalle no lo es, y sobre todo porque a lo largo de la historia va perdiendo esa relación. O al contrario, la va mejorando porque intelectualmente va aprendiendo a relacionarse. Ah, yo tengo que preguntarle al otro dónde fue, porque si no, la próxima vez no me da bolilla. Y eso es lo que vemos cuando lo que mostraba Noemí, de los desarrollos sin diagnóstico, sin apoyo, sin tratamiento, y personas que lograron bastante eficacia. O sea que eso nos da la expectativa de que si apoyamos, entendemos, aceptamos, va a haber un desarrollo mucho mejor y va a haber menos daño y muchos más con una vida que al final no necesiten más apoyos y vivan su vida independiente con sus particularidades, ¿no? Así que sí, puede ser que haya relaciones sociales que se vayan para abajo porque no hay esa reciprocidad, o la persona empieza a darse cuenta que es lo que tiene que hacer para que, cognitivamente y no intuitivamente como lo hacemos cotidianamente, ¿no? Aunque metemos la pata también muchas veces, ¿no? Yo quería darle un ejemplo de lo que decías al principio del tono. Ese tono de español neutro lo tienen muchos chicos, no todos, y no es criterio sine qua non para no dar ese diagnóstico, que es lo que te comentaba el doctor. Pero sí evoluciona. Mi hijo a los 9 años, cuando se le hizo el diagnóstico, tenía ese tono. Hoy lo escuchas hablar y no tiene ningún tono. O sea, habla como cualquier chico de la edad de él. Con respecto a lo social, exactamente lo mismo. O sea, mi hijo se metía abajo de la mesa en el jardín. Hoy va a la facultad y se sienta como cualquiera de los demás. O hacen un trabajo práctico y él va a la casa o a la biblioteca de otros como cualquiera de los demás. Tiene sus inconvenientes, mete la pata, arman un grupo de WhatsApp y mete la pata. Se mete la pata. Pero sí, o sea, mejoró un montón. Y hay características que vos hoy, si le tenemos que hacer un diagnóstico como hace 12 años atrás, seguramente va a ser difícil diagnosticar porque hay muchos criterios para el síndrome de Asperger. Y bueno, eso cambiaría. Y en el caso de que no haya tenido tratamiento, también evolucionó cognitivamente, como decía el doctor. No como evolucionamos todos de forma intuitiva o emocional o empática. Ellos lo hacen porque lo piensan. Si así me salió mal, voy a probar de otra forma, y hasta que prueba y error, conscientemente van corrigiéndolo. Pero a partir de ahí lo corrigen. Y capaz no tuvieron ningún tratamiento, les cuesta más. Les cuesta mucho más y a lo mejor tardan más, pero sí se va evolucionando favorablemente siempre. Bueno, en algunos casos no, es cierto. Depende mucho del medio, de la sociedad, por eso este tipo de charlas a nivel social es justamente para que la sociedad pueda comprender estas características diferentes. ¿Otra pregunta por acá? Yo tenía una duda con respecto cuando hiciste la diferencia entre el trastorno específico del lenguaje y el síndrome de Asperger. El punto ese, me interesaba saber la edad, porque tengo pacientes pequeñitos que por ahí... En estos momentos hubo una reevaluación de lados, ahora se llama ADOS-2, que adhiere, tuvo que recomponerse, tanto cambió. El ADOS-1 estaba relacionado con el DSM-4.
aparece el DSM-5 y hay que reestructurarlo y adaptarlo a estas características. En estos momentos aparece otro módulo, son varios módulos. Aparece el módulo que le llaman Toddler, que es el módulo que va de los 12 meses a los 30 meses. Muy chiquitos. Donde las pruebas son adaptadas a los juguetes que los chicos tienen, y lo que se hace es, digamos, lo que antiguamente se llamaba la hora de juego. Uno dispone en el piso de un montón de juguetes y observa lo que el niño hace. Entra la madre, está con la madre o el padre, y se observa qué tipo de interacción él tiene con la madre, si le trae chiches para mostrarle, si alguno le llama la atención, si pasa de un lado para otro y no hace nada, si corre, si va a la puerta y quiere salir, si acepta la interacción con el examinador. Digamos, hay muchas cosas que se van observando y se le va tirando estímulos para ver cómo responde, si pide, si no pide, si señala, si mira, o si mira y no señala, o si señala y mira para otro lado, si acompaña con una vocalización, digamos, si tiene gestos, si sabe decir chau, si sabe jugar qué linda manito que tengo yo, digamos, se le toman pruebas específicas de lo que es un bebé. No dependiendo del lenguaje, claro, porque y también se evalúa si empieza a balbucear o tiene sonidos guturales. La última entrevista que tuve es de un niñito de 2 años y 2 meses que solo emitía sonidos guturales. Había comenzado a vocalizar hacia ta, 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 pa, 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 deja de hacerlo y lo único que tiene es sonidos guturales, que yo le preguntaba a los padres, ¿y este sonido gutural qué significa? Que está molesto, y este otro que está contento. Digamos. Entonces, siendo muy pequeñitos ya se puede observar, digamos, ciertas características que indicarían una tendencia. Por supuesto no hay un diagnóstico certero a una edad tan temprana, pero sí un indicador de que estamos en problemas y que tenemos que actuar. Buenos días, mi pregunta es al doctor Humberto. Él al inicio había comentado la diferencia del coeficiente intelectual. Yo tenía entendido que los niños con Asperger, o la información que siempre, digamos, leía, era que eran diagnosticados los niños con coeficiente intelectual alto. Y usted había explicado que no necesariamente puede... Bueno, esto justamente es la variación de los criterios diagnósticos. Una cosa es lo que decide un grupo de expertos, otro lo que decide otro grupo de expertos, después la historia va viendo si tienen más razón unos que otros. Asperger reconocía que podía haber gente con discapacidad intelectual, él lo llamaba retraso. Gilbert plantea que es una posibilidad que haya una discapacidad intelectual, por supuesto leve, ¿no? O que normal bajo, como puedo decir, etcétera, pero no es excluyente. En cambio, el DSM-4, como necesitaba algún criterio para separar Asperger de trastorno autista, puso el peso en el cociente intelectual y puso el peso en el lenguaje. Entonces después, cuando había que diferenciar pacientes que nos parecían que no tenían un autismo, sino un síndrome de Asperger, pero que en la evaluación daba con una capacidad intelectual debajo del promedio que se estipula, cuestionando además el valor de esa valoración, uno decía no es síndrome de Asperger porque no da más de 75. Son criterios y los criterios se modifican. Lo importante era si esa persona, sus conductas se comprendían mejor como una síndrome de Asperger que como una discapacidad intelectual más autismo, etcétera, y eso hacía las estrategias terapéuticas. Lo demás son criterios y los criterios varían. Yo refería y yo personalmente he visto personas que se dice que tienen una discapacidad intelectual leve y que se comportan con intereses restringidos, de cierta calidad, donde la variación entre sus conductas hace pensar más en un trastorno de Asperger que en un trastorno autista, ¿no? Pero bueno, lo que usted dice es el DSM-4 tradicional, que es la norma que funcionó en estos últimos 10 años. Si tiene discapacidad intelectual, no es Asperger. Es cierto que no es esto, es una minoría, ¿no? Pero no lo excluye, eso es lo importante. No sé la asociación.
¿Cómo? Y con una discapacidad intelectual leve. No sé la asociación qué postura tiene. No, lo que a mí me parece es que hay una deficiencia en tomar el CI como estábamos acostumbrados, como los profesionales estaban acostumbrados a tomarlo. Hoy en día el CI se toma como hace 50, 60 años y ya deja de ser algo que pueda validar el coeficiente intelectual de una persona, de la forma en que se viene tomando hoy en día. Sí, hoy en día ahora hay teorías sobre inteligencias múltiples, un montón de otras cosas que están buenísimos para leer y que tienen que ver con que a lo mejor el CI que se le dio según el diagnóstico es bajo, pero eso no quiere decir que no sea una persona inteligente en algún área. Entonces, eso hace que pueda tener síndrome de Asperger con un CI bajo. Sí. Sí. Pero es lo que decía el doctor del DSM-4. Sí. El DSM-5 en eso ha sido un cambio favorable. Cuando llegue el DSM-5 va a ver que saca el CI como valor, le da mucho más valor a las pruebas neuropsicológicas, que es lo que viene, que también tendrán sus cuestionamientos o no, pero son mucho más amplias y le da mucho más valor a la clínica. O sea, a su autovalimiento, a su desempeño en la vida cotidiana y no en las cuentas de lógica, matemática, por tiempo, además. El WIS tiene el tema del tiempo y hay mucha gente que es lenta para resolver una cosa, como le puede pasar a una persona con síndrome de Asperger, que lleva más tiempo en procesarlo y el WIS le da bajo porque es una prueba con tiempos. Entonces, todo eso, por suerte, el DSM-5 lo está borrando. Así como borró el Asperger, cambió en discapacidad intelectual, le cambió el nombre a retraso mental y los criterios diagnósticos mejoraron. Pero esto es todo muy lento, ¿no? Por ahora la Junta está el cartelito que dice CI y pide el test de WIS abajo. Y yo lo que hago es poner evaluación clínica y punto, digamos. Claro. Sí, seguimos con otra pregunta. Bueno, buenos días. Por ahí la pregunta es para los dos. Yo soy docente, me dedico a la formación docente. No estoy tan en contacto con los niños habitualmente en el aula porque lo mío es, digamos, ir a la escuela acompañando a las docentes residentes y sí trabajo en el área de la discapacidad, ¿no? Entonces mi pregunta es, en realidad es una preocupación y una duda que me queda en torno a lo que está pasando en las escuelas. Cuando no tenemos un diagnóstico certero de que tenemos un nene con Asperger y que a veces esos cambios habituales de conducta y a veces los docentes, que no debieran, pero a veces se toman la licencia de ser psicólogos o psicopedagogos y rápidamente pedirle a la mamá o al papá que lo lleve al nene al neurólogo porque hay que medicarlo, porque tenemos esta cuestión de que a veces el niño no se habitúa o esto de que no le hemos pensado un plan de trabajo que vaya marcando una rutina y que no desencadene crisis. Entonces está bien que pase eso hasta que la maestra aprenda. Pero a veces la maestra se queda con la duda, piensa que es un caso de ADD y que peor, yo no creo que el ADD tenga que medicarse, creo que hay otras vías. Entonces, por eso digo, por ahí es una preocupación, sobre todo para las docentes que están acá y para empezar a ser multiplicadores, de no tener que pensar en la medicalización. Y también la pregunta va si en algunos casos será necesario la ayuda de la medicalización hasta tanto el nene se tranquilice y se pueda pensar en un plan de trabajo. Lo que sí quiero que empecemos a trabajar en la escuela más seriamente y empecemos a llevar esto de lo que es el Asperger, porque me parece que hay muchos casos en los que están mal diagnosticados, caen en manos de los neurólogos, perdón si hay neurólogos, que rápidamente vamos por esta vía, ¿no? Sí, me parece que tu pregunta va a estar mejor contestada a la tarde cuando esté la
la magíster que se dedica especialmente a eso. Pero retomemos el tema de la medicación, porque efectivamente es una demanda de las escuelas que se sienten superadas y de los padres que se sienten superados por las conductas inapropiadas, a veces agresivas, a veces muy oposicionistas de los jóvenes, niños con síndrome de Asperger o con autismo, pero básicamente con síndrome de Asperger. Lo primero es que el maestro y los padres, si no tienen claro el síntoma, piensan que es un maleducado, piensan que es un pedante, piensan que es un obsesivo, o sea, le ponen categorías morales a esa conducta, ¿no? Y entenderla como una condición y como a veces como un trastorno, condición, pero con una dificultad, permite que se pare de alguna manera, porque una cosa es es muy típico esto de que no reconoce las escalas sociales de autoridad, y pueden tratar igual al portero o a la portera como a la directora, porque para ellos son seres humanos. Así que al portero lo puede tutear y a la directora le puede cuestionar por qué no la mandó la bandera si fue el otro que, etcétera. Y lo dice públicamente, y bueno, y todo eso genera que es un maleducado, ¿no? Que no entiende los valores jerárquicos que puso la sociedad entre la directora, la maestra y el portero. Pero bueno, para él, eso, ¿qué tiene que ver? Si ella hace una cosa mal, se lo digo igual como se lo dije a mi hermano menor o mayor. Entonces, toda esa comprensión del fenómeno es básico para empezar a poder actuar de una manera diferente. Hay conductas a veces muy difíciles de manejar, que necesitan esto que decíamos, una conducta problemática, hay que entender y no suprimir. Ahora, en ese camino de entender, a veces no es fácil entenderla, a veces no es fácil las estrategias, ella va a hablar de las estrategias, pero no siempre se pueden implementar, hay 20 chicos más, hay 30 chicos más, hay padres de esos 30 chicos que dicen a este muchachito acá no puede ser, y entonces va hacia la medicación. La diferencia que creo que tenemos en el problema con los psiquiatras es que los psiquiatras estamos acostumbrados a atender una hora o a atender por lo menos un poco más, y entonces tratar de pensar todas las circunstancias en vez de automáticamente dar una medicación. Yo he medicado, medico y seguramente seguiré medicando, pero siempre con esta consigna de no suprimir, entender, y la medicación sí, a veces es necesaria. A los psiquiatras, ¿por qué? Porque la situación llegó al punto crítico. A nosotros llegan cuando ya dicen hicimos de todo, por ahí no todo lo apropiado, pero hicimos de todo y ya no hay nada más que hacer. Entonces llegamos cuando ya rompió el vidrio, ya le pegó a la directora, insultó a la maestra, se escapó del aula, se trepó al piso, o sea, llega a la psiquiatra en momentos donde todo se incendió. Y si no entra más al colegio, si no viene tranquilito, y los padres dicen ¿por qué no lo internamos? O sea, lo terrible es cuando se llega a una situación tan extrema por no haber detectado o haber entendido las conductas, porque no empiezan quemando el colegio, ni llegando a las trompadas con los compañeros. Empezaron a sentirse que no los entendían, que no los dejaban hablar o que los cargaban, ¿no? Después llegan las conductas. Entonces, lo que sí pasa que cuando llegan al psiquiatra es cuando ya la situación es muy complicada. Entonces, pero si uno solamente se queda en medicar, va a fracasar. Sí. O sea que... Espera, tenemos otra pregunta acá. Pero seguimos así, si no... Sí, no, era sobre el tema del lenguaje de los chicos, porque hablaban en ese tono neutro. Yo hice una observación, tengo un nietito que no está diagnosticado, sino que tenemos una sospecha de que es Asperger. Y él habla así, y yo lo que observaba que es el lenguaje de la televisión, que él lo que no hace, más allá de ser un chico muy inteligente, no hace esa diferencia entre eso que es la televisión y la gente real, que uno aprende el lenguaje de su casa, de su mamá, de su papá. Todos los chicos ven televisión, porque él es más permeable a ese lenguaje, o sea, no es que habla de Ganímedes, hablan como la televisión, él dice me enfado, yo soy más listo, todas esas cosas. Sí, hay dos motivos. Una cuestión es la imitación, ¿no? La imitación, la identificación con los personajes, y entonces repite por ahí determinados personajes, no cualquiera, y a veces van variando esos personajes. Pero hay un motivo
que también hay que tener en cuenta es que ellos no le dan valor a que yo module, que ahora hable más fuerte, que hable más despacio para que usted vaya adhiriendo a lo que yo digo, lo vaya asimilando, que ponga más énfasis diciendo no hay que medicar, hay que entender, no hay que suprimir. O sea, yo utilizo las variaciones del tono para darle más énfasis a lo que quiero que escuchen o a lo que quiero que no escuchen, etc. Entonces, esa calidad que tiene el tono, que es equivalente a los gestos, a lo no verbal, a los gestos, la entonación que uno le da a las cosas tiene que ver con lo que quiere transmitir. Ellos a eso no le dan mucho valor y entonces hablan sin poner énfasis en un tono monocorde. Y la otra explicación es la identificación con los personajes, ¿no? Entonces se identifican con el personaje y usan las palabras de ese personaje, el tono de ese personaje, etcétera, etcétera. Bueno, digamos, esta situación, el mayor problema que trae es la crítica de los padres, porque no quiere que hable así, y la burla de los compañeros. Ese es el gran problema, ¿no? Gracias. Sí, buenos días. Yo soy mamá de un niñito diagnosticado con Asperger y basada en lo que usted estuvo diciendo con respecto al neurólogo, me preguntaba cuál es el tratamiento, el más adecuado que deberíamos acudir para poder de alguna forma normalizar, porque si bien decimos que podemos entenderlo, la sociedad lo tiene que aceptar, nosotros tratamos de sofocar ciertas conductas y a través de los mejores tratamientos. Entonces, uno como papá no quiere perderse nada, es decir, procurar lo mejor, ¿no? Sí, es una situación, como decíamos, a veces muy dramática, porque uno no solamente ve las dificultades de su hijo, sino recibe la sanción social de los familiares, de que lo acusan a uno de no poner límites, de no enseñarle las cosas, de la escuela que lo quiere expulsar, del vecino que no lo invita, etcétera, etcétera. O sea que el drama no solamente es ver que su hijo tiene determinadas dificultades, sino el drama es la acusación y la sanción social que esto acarrea. Efectivamente, cuando uno tiene que pensar en un tratamiento o en un apoyo, como decimos ahora, tiene que ver la situación de las circunstancias, como decíamos, que con qué recursos se cuenta. Lo primero, ¿para qué edad tiene su hijo? 6 años. Bueno, es una edad temprana, por suerte no es un adulto de 30, es 6 años, está hoy acá, está un grupo de padres que están trabajando, hay una directora o inspectora o enseñanza de docentes que está interesada en formar mejores docentes, o sea que va a llegar a la sociedad con todavía, usted está en el momento crítico, porque todavía no hay cambio, pero hay más chance que esos de 30 que decía Noemí que llegaron con tanto problema. La verdad que lo primero que necesita es un grupo de pertenencia, esta red social que decíamos, que la contenga y que la vaya transmitiendo las experiencias que han tenido con anterioridad, ¿no? Los otros padres, o sea, que conocen los recursos zonales. ¿Usted de acá, de la ciudad capital o del interior? Bueno, entonces los padres de la asociación saben ya quiénes son los profesionales que entienden más, cuál es el colegio que puede ser más amigable para su hijo, cuáles son las necesidades que puede cubrir el certificado, etcétera, etcétera. O sea, lo primero es acercarse a esta red social de apoyo que es la que está hoy. La puede llamar mañana, pasado, yo vengo hoy, me puede mandar un mail, pero lo primero es esto, que tienen experiencia en cómo dar una mano. Y después ver cómo accede a esa, cómo llega a ese colegio amigable, cómo llega a ese profesional que entiende un poco más, cómo se usa o no la medicación si es necesario.
Me parece que el camino hoy por hoy más cercano, más útil, más eficaz es que por suerte se hizo la asociación acá en Salta y que ellos ya conocen un poco más los apoyos que puede recibir su hijo. Después es cada caso en particular, no es para hoy charlarlo, pero mañana no deje de venir a la reunión. Eso, sí, eso quería decirle. Bueno, antes lo comenté rápido, pero ya que vos sos de acá de Salta, de Capital, mañana estamos haciendo una reunión a las 10:30 de la mañana en MAC, en la confitería. ¿Cómo? MAC subiría 90. Subiría 90. Así que los papás que estén interesados, porque ese tipo de cosas, cuando los chicos son tan chiquitos y tienen un diagnóstico, es como que los papás nos sentimos culpables, nos sentimos como que la sociedad nos rechaza por las características de nuestro hijo. Y no es así. O sea, tenemos que cambiar la forma de pensar. Esa forma de pensar va a cambiar y no te vas a sentir exigida en que tengas que modificarle la vida a tu hijo. No, tu hijo va a ir aprendiendo un montón de cosas con sus tiempos, con su ritmo, pero no le vas a tener que cambiar la vida, las conductas. Vas a tener que trabajar con él y entendiéndolo, sabiendo de que tiene otra mirada distinta a la tuya. Va a ser totalmente distinta a la mirada que tenga, te va a cuestionar todo, te va a hacer pensar y vos vas a compartir con él un montón de sus conclusiones, seguro. No, y sus alegrías. Y sus alegrías, porque brindan muchas alegrías. ¿Sí? Un montón de alegrías, como todo. Sí, pero es distinto. Y para eso los padres estamos más acostumbrados a los chicos neurotípicos. Nos ha sido más fácil, ¿no? Porque la sociedad nos brindó esa acogida. Pero sí, el camino hoy por hoy más cercano es acercarte a la asociación. Hola, buen día. Mi nombre es Mónica Pizarro, yo soy de Ledesma, Jujuy. Tengo mi niño de 6 años que cumplió ahora. No tiene el diagnóstico de Asperger, yo soy médica. También hice el mismo camino que usted comentó. Primero fui al neurólogo, fui al fono, a la fono. El diagnóstico que lo tiene porque yo hice el test por internet, por todo lo que se leía hace más o menos 2 meses recién, con ayuda de la maestra especial que le puso en la escuela para que inicie el primer grado. Él está escolarizado desde los 2 años, con problemas de desarrollo para no psicomotriz, nunca, porque bueno, él fue prematuro extremo aparte, sí, con peso de 800 gramos, pero bueno, al año y 2 meses yo ya me daba cuenta de que tenía algo distinto, no tenía empatía y ya me empecé a asustar. Entonces consulté a los fonos, al estimulador, nunca tuve un diagnóstico de nada de eso, siempre TGD, el neurólogo me dio TGD y me enviaron a hacer un certificado de discapacidad que como papá o mamá, digamos, no me gustaba, era difícil para mí hacer un certificado de discapacidad, mi hijo no lo entendía, lo hice y bueno, y realmente asisto a este lugar porque después de haber leído a mucha gente, entre ustedes por internet y a varios más, me decían de que tenía que consultar a un psiquiatra, que es lo que usted está diciendo. Así que me gustaría más que nada asistir mañana, aunque me va a costar porque no me puedo quedar por ahí. Y bueno, eso quería decirles que es importante para mí esta reunión y escuchar todo y cuando cada vez que escucho leo y los escucho todos y están describiendo a mi hijo realmente. Como médico generalista atiendo a niños y adultos, entonces hay más de un niño que yo he visto en mi consultorio que tiene esas características porque los veo permanentemente y en la escuela de mi hijo hay tres niños ya. Así que eso, hablar para darles apoyo más que una pregunta, sino apoyo a los papás y a la señora que estaba llorando ahí. Bueno, gracias. Acá en Jujuy hay también armado un grupo de padres. La señora que está adelante, Patti, tiene armado un grupo en Jujuy, así que estaría bueno que se pongan después en contacto. Buen día. Yo lo que quería preguntar es si ya teniendo, digamos, un diagnóstico
certero del Asperger, necesariamente o casi siempre todos los niños desarrollan los trastornos obsesivos compulsivos. Porque yo tengo un chico que tiene 13 años, que está, digamos, entrando ya, atravesando la adolescencia, y cambió en muchas conductas, digamos, que a lo mejor antes las tenía, pero nosotros no las consideramos repetitivas o rituales, como les llaman. Pero él cambia permanentemente de cosas. O sea, un día se obsesiona, por ejemplo, con no tomar Coca-Cola, otro día con cerrar las puertas, por ahí las mantiene durante un tiempo bastante considerable, y realmente yo le tengo mucho miedo al TOC, porque lo veo que él se frustra mucho, sufre cuando uno quiere evitarlas, ¿no? Sí, ahí me parece que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico diferencial de lo que es claramente un TOC. Lo que pasa es que como se parecen en muchas cosas, que solamente, fundamentalmente en la parte de los rituales y en la parte de la necesidad de que todo tenga cierto orden y se repita de esa manera, como que estén todas las puertas cerradas o algunas de las otras conductas que tenía, que son propias del trastorno o de la condición del síndrome de Asperger, que son controles, son tranquilizadores, son controles de la ansiedad y no controles. El trastorno obsesivo compulsivo típico es cuando uno tiene que hacer algo en el sentido, con una idea de que si no hace eso se va a morir la madre, o que él lo hace por la necesidad de aliviarse viendo que todo sigue de la misma manera y va cambiando esas situaciones. Digo que esto es importante diferenciarlo porque el TOC tiene una estrategia terapéutica determinada, inclusive alguna medicación que lo puede ayudar, y estas conductas que aparecen similar TOC a veces, que nos lleva, y generalmente con fracaso, a darle la medicación que usamos para TOC a estas conductas, me parece que por las que describió, pero yo he visto a algunos jóvenes sobre todo que han desarrollado estrategias más TOC, por ejemplo lavarse la mano 30 veces porque tiene miedo de que se va a contaminar. Ahora, si no toma Coca-Cola es porque por ahí leyó que las calorías de la Coca-Cola son excesivas y qué sé yo, y tiene esa conducta. Muchas veces cuando tienen esto se lo diagnostica con trastorno de alimentación, porque empiezan a no comer determinadas cosas, entonces tiene una anorexia, ¿no? Y en realidad es esta selectividad ideativa, porque se le puso que hay que hacer dieta o hay que cuidar las calorías y después se le pasa, pero todo eso todavía está dentro del síndrome, ¿no? Hay que ver qué se hace, ¿no? Pero bueno. Sí, creo que la característica fundamental es si hay una idea detrás. El obsesivo está haciendo esto porque si no lo hago, si no toco 3 veces así, va a ocurrir una desgracia. O tengo que cambiar la maceta de lugar para que gane mi partido de fútbol. Y si no lo hice, o me tengo que poner la misma camiseta para que Argentina gane. Si no me la puse ese día, Argentina no gana. Ese tipo de cosas no pasa con las obsesiones de un chico con Asperger. Lo que busca es calmarse, busca encontrar todo en el mismo lugar porque se sienten desorientados. Cuando algo cambia es como que pierden el contexto. Entonces lo que ellos buscan es seguridad, por eso hacen siempre las cosas del mismo modo, no quieren cambiar la rutina, van por el mismo lado al colegio, es decir, son inflexibles en esos trayectos porque si no se angustian, porque lo nuevo los desconcierta. Eso